no le echó las mismas ganas, supongamos y sacó 15, y el examen fue 13. No, sumámosle ese 15 más 13 que saque. 20 más 13, 33 más 15 y más 13, ¿cuánto sería? 35, 40, 55, 61, ¿no? 61 ya tuviera entre los dos exámenes escritos y el examen oral. Participa cada clase, digamos que ha participado la mayor parte, 8, digamos, sobre 10. Más los 61, 69, un punto más y tiene la nota mínima, ¿no? Si ha presentado tarea, bueno, les va a sumar más, ¿no? No solamente una tarea que haya presentado, sino que si ha presentado todo, va a llegar a los 80 hasta ahí, ¿no? Y en las presentaciones orales hizo todas, le va a seguir sumando, ¿se dan cuenta? Para llegar al 100, cuando nos damos un buen examen, eso es lo que nos suma. El examen oral y el escrito, ¿no? 20 y 15 son 35. Más los otros 35, 70 puntos y 30 para llegar a los 100, ¿no? De las tareas, presentaciones orales y participación, que es forma sencilla de ganarse puntos. No, pero ahora si saqué tal vez menos, fíjense, debo esforzarme un poco más para el siguiente examen, ¿no? Pero traten siempre, un consejo que les doy, en el nivel que estén, traten de sacar como, ok, exagerando mínimamente un 12 en el examen escrito, exagerando, porque si no presentan ninguna tarea, seguramente les va a costar llegar a la nota de aprobación, ¿no? Pero si presentan la tarea, obviamente que no les va a costar, ¿no? Entonces las tareas siempre les ayudan, les suman. El no presentar una tarea, ¿qué tal se llegó a los 69? Y esa tarea que no presentó, o esas dos tareas que no presentó porque dijo, se confió quizá, le haya dado ese punto que le faltaba para llegar a los 70. ¿No? Entonces traten de no confiarse. Según mi experiencia, lo que yo llevo el tiempo en el CAIMA, trabajando, por lo que veo que reprueban los estudiantes por lo general, ¿no? Es por no presentar tareas muchas veces. Porque a veces dan un buen examen, ¿no? Pero no presentó ninguna tarea y sumando, si damos perfecto, nos da para aprobar. Pero si no sacamos la nota perfecta y no presenté ninguna tarea, ahí no tengo dónde me sume. Entonces, eso siempre les va a sumar. Así saquen 8 puntos, les suma algo. Así saquen 5 puntos, les suma. Pero el 0 no les va a sumar nada. No. Pero entonces felicitarlos a todos por eso, porque la mayoría ha dado un excelente examen, digámosle, para empezar, más que todo para aquellos que quizás han empezado de 0-0 inglés, se pueden dar cuenta y en los resultados, como les dije, ni un punto les he regalado porque no hago eso. No solo escribo lo que el estudiante ha demostrado en el examen oral y en el examen escrito, ¿no? Si tienen ahí 19, 18, 16, 17, 14, 12 y pensaron que iban a sacar menos, ojo, no es que no hayan dado bien, lo han dado bien, por eso tienen la nota que tienen, ¿ok? Entonces, pero algunos si se siente que pudo dar más, no se preocupe, tenemos la mitad de nuestro avance todavía que queda, ¿no? En juego. La otra mitad que es a partir de lo que damos hoy día en adelante para el examen final, ¿no? Entonces, nada está dicho, más bien los animo a seguir esforzándose, estamos en primer nivel recién, así que estamos empezando bien, ¿ok? Sigan con esas ganas, la participación es importante, les va a sumar, y bueno, lamentablemente, ¿no? Algunos no han dado el examen, ¿no? Algunos que sí estaban, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿quién aquí está? ¿No? Ahí está, Jennifer estaba, pero no sé qué pasó que se salió luego, ¿no? Entonces, inclusive creo que no sé, la busqué, la iba a aceptar y ya no había, desapareció Jennifer. No sé si renunció, no, pero sí dio el examen escrito y lo dio, se puede decir que bien, no, pero no dio el examen oral y al no dar el examen oral le va a restar bastante, 15 puntos, ¿no? Ok, también ahí está otro estudiante, Luis Alvarado, dio el examen escrito, pero en el oral no me apareció, ¿no? Entonces, ¿quién más? Con Dori Efraín dio el escrito, lamentablemente no le fue tan bien en el escrito, pero el oral no lo dio, sí. No, tampoco Wilson dio el examen escrito, pero no el examen oral, ¿no? Entonces, Giancarlo, no, bueno, ya tiene bastantes faltas también, se salió del grupo y volvió a ingresar cuando llega a dar el examen, ¿no? Ahí aparece todo, ¿no? Se unió, decía. Sandra Montenegro, no, creo que no asistió a ninguna clase.
¿no? Entonces, tampoco estaban en Richmond, por si acaso, los dos estudiantes. Entonces, todo está registrado ahí. En caso de que, ¿no? De que haya tal vez algún reclamo, ojalá no suceda. Nunca he tenido inconvenientes con los estudiantes, porque siempre se es claro desde el primer día, ¿no? Y bueno, no se unieron a Richmond más que todo, ¿no? Pero el examen se les envió a todos sí, los que se habían unido a Richmond. No, ellos son los que no dieron el examen en realidad, ¿no? Los que mencioné. Los demás dieron, podemos decir, ¿no? Porque están ahí sus nombres y se han unido a Richmond, ¿no? Algunos simplemente, los que mencioné, no dieron el examen oral, ¿no? Después los demás sí lo dieron. Ok, Encinas Llora, bueno, abandonó, ¿no? Nunca, no hay ninguna falta, ninguna asistencia, bueno, hay unas cuantas, pero tampoco dio ningún examen y no hay ninguna tarea. Bueno, ahí lo tienen, pero cualquier duda, si es que se han presentado alguna tarea, ojo, eso quiero que queden claro, ¿no? Se ha revisado todas las tareas que han mandado en la fecha y en la hora que se les había asignado. Si alguien más mandó, mejor dicho, después de la hora o el otro día que no debía, esas tareas no han sido revisadas. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta, es muy importante la presentación porque solamente una vez reviso las tareas. Porque tengo 8 grupos, imagínense, 32 ustedes, 26 otros, 28, ¿no? Entonces, volver atrás acá luego es una confusión. ¿Ok? Les he puesto algunos, un mensajito ahí en las tareas. Lamentablemente hay uno o dos estudiantes que no me permite, no sé por qué, abrir sus trabajos cuando quiero revisarlo, ¿no? Y bueno, creo que es Ana Laura, por ejemplo, no me permite abrir sus trabajos. Le escribí un mensajito, no sé si lo leyó en el Classroom, pero si no lo leyó, a partir de ahora presénteme en el WhatsApp usted sus tareas, por favor. ¿Ok? Ya, Oh, ya. ok, muy bien. Ha presentado, por si acaso, ¿no? Ha presentado sus tareas, Ana Laura, sí, solamente, como recalco, no sé por qué no me permite, le doy a abrir y me dice error. ¿Ok? Entonces, ese va a ser nuestro plan B para Ana Laura, para que puedan presentarme y así yo pueda revisarles. Más que todo eso para que vean en dónde tienen dificultades, ¿no? Ya que en los comentarios, como se pueden dar cuenta, a veces pongo ahí, ¿no? Si es que hubo algún error en alguna parte para que ya no lo vuelvan a cometer, por si se les presenta en el examen, ¿no? Si no se les corrige, en el examen puede ser el mismo error que lo cometan, ¿no? Y eso es lo que debemos evitarlo por eso. Muy bien. Entonces, excelente, ¿no? Vamos a continuar con nuestro avance. ¿Ok? Nos queda, ojo, para aquel que se esté preguntando si vamos a pasar clases, porque ya me han estado preguntando algunos grupos, la próxima semana, clases normales, ¿no? Tenemos nuestro calendario académico, el que se les ha compartido, el horario con cronograma. Entonces, si hay paro o es clase normal, es más allá porque es clases virtuales, no son presenciales, ¿no? Entonces, todo virtual. No nos podemos atrasar. Como les mencionaba desde un comienzo, el CAI tiene sus fechas de inicio de clase, fechas de inscripción, fechas para finalizar, fechas para subir las notas, para tomar el examen, por eso que se les ha compartido. ¿Ok? Entonces vamos a pasar con normalidad. ¿Ok? Si alguien tal vez se va a faltar y está dentro de las asistencias que puede faltarse, claro que sí, ¿no? Mientras no exceda ese límite de faltas que tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando pasaba clases y me ponían así mis docentes, ¿no? Tienen 3, decía. 3, pasan de las 3, no dan examen final, nos decía en la universidad. Yo decía, no me iba a faltar ninguna. Y a veces había reuniones con los amigos, decían, vamos al cine, ya que no salimos, hemos dado examen, estamos estresados. Tengo clase, decía yo, ¿qué hago? No me he faltado nunca, decía. Bueno, hoy la voy a aprovechar esa falta, decía, y salía, ¿no? Bueno, pero se dan cuenta, hay que utilizarla cuando nos convenga, ¿no? Cuando vayamos a tener una emergencia ahí. Pero si excedía eso, ya era mi responsabilidad, ¿no? Sabía que si excedía esas 3, ya no daba examen, tienen derecho a reclamo. Entonces ustedes pueden usarlas, ¿no? Si es que tienen alguna actividad, pero mientras no excedan la falta simplemente. ¿Ok? Muy bien, pero todo con normalidad, por el mismo hecho de que tenemos una fecha de finalización. ¿Ok? Y más allá de eso, yo, por ejemplo, por más que no me gustaba alguna materia, evitaba faltarme porque siempre se aprende algo nuevo. No hagamos de cuenta, hoy vamos a aprender algo nuevo y el que se faltó hoy, la próxima clase va a decir, ¿y qué hicieron? No le entiendo. ¿No? Más allá del avance, más allá de la falta. No muchos entran a clase, presente y se salen, pero luego está la complicación, ¿no? ¿Qué hicieron y no le entendí? Ya perdí el hilo, dicen, ya no me gusta inglés.
¿no? A veces cuando perdemos el hilo, eso nos suele suceder. Entonces, más allá de eso, ¿no? Lo que aprendemos. Entonces, todo con normalidad. Hoy estamos, fíjense, 22 en la clase. De 32 que éramos, pero que 4 abandonaron, deberíamos ser 26 por ahí, por lo menos, o 28, ¿no? Pero ahí ya ven, ¿no? Ok, muy bien. Es más, vamos a tomar por eso la asistencia en este momento. Cerramos nuestra sala. Tal vez fueron al estadio. Ok, ¿qué hay hoy día? ¿Hay partido? ¿O qué hay? Debe haber partido, ¿no? Ok, puede ser, ¿no? Veamos, a ver, vamos a tomar nuestra asistencia. Ok, están aprovechando tal vez por lo del paro que va a haber, ¿no? ¿Cuántos días irá a ser, no? Ok. Aprovechar porque luego no se puede salir, no se puede circular, ¿no? Bueno, say person please when you listen your names, ¿ok? ¿Se me escucha bien o se escucha entrecortado? Se escucha bien. Muy bien. Ok, excelente. Si se me escucha en cualquier momento entrecortado, me interrumpen, no hay ningún problema. Ok, y seguimos. A ver, veamos acá. Esto es del examen, así que tienen asistencia ahí. ¿No? Ahora sí las de hoy veamos, pero nuestra asistencia de hoy día. Today is 19. Yes, October 19. 19 de octubre, October 19. Luis Alberto Alvarado. Present. Ok, Ana Abigail. Here. Maribel. Cecilia. Present. María Concepción. Present. Oscar Efraín. Arturo. Present. No, no creo, pero por ahí, sí, ¿no? Ok, no. Erika, yes. Mirta, yes. Pablo Otoniel. Present. Ok, Laura Andrea González. Here. Jennifer. Ok, Adriana Cielito. Present. Víctor Hugo, yes. It's driving. Deliana, yes. Christopher. No. Vania Miranda. Present, teacher. Ok, Danitza. Present. Sandra Montenegro. Creo que no, Sandra, porque no está en Richmond tampoco. Wilson. Ana Laura, yes. Rubén, yes. Carolina Rojas. Present, teacher. Ok. Félix Fernando. Present, teacher. Giancarlo, no, right? Nicole. Giovanna, yes. Rolly Trujillo. Present, teacher. Oriana, yes. Georgina Viveros. Present, teacher. Senia, yes, right? Present, teacher. Yes, ok, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya los estoy conociendo a todos, ¿no? Ya los veo y ya sé quiénes son. Ok. No cuesta, ¿no? Imagínense 30 acá, 28 en otros y aprendernos de todo, ¿no? Ok, por eso cuando son presenciales, van a ver seguramente les van a hacer poner sus nombres ahí. Ok, como cuando estaban en kinder, ¿no? Ok, para que uno se da, ¿no? Porque si no, el estudiante también se siente molesto. ¿Cómo no va a saber mi nombre? Dicen, ¿no? Por eso es que hay que buscar una forma de que vayamos aprendiendo sus nombres también. Ok, great. Muy bien. Entonces, comencemos. Ok. Muy bien. Vamos a hacerlo ahí. Vamos a hacerle la asistencia para que no esté lento. Ahora sí. So, last class, students, before the written exam, before the oral exam, we were speaking about the food and we were speaking about the drinks, right? We were speaking about that vocabulary about food and vocabulary about drinks, right? We were also speaking about, ¿también de qué estamos hablando? We were also speaking about our favorite food, our favorite drink, right? Yes, also
We read a text. Leímos un texto también, ¿no? About two athletes, sobre dos atletas, about two athletes. And we were doing something else. We were completing some information from the reading text. What I mean is, we were discussing some information from page number 24. We were completing in exercise number 4 on page number 29. No estábamos completando algunas actividades ahí que habíamos visto. Lo que vamos a aprender el día de hoy es algo muy sencillo. Por un momento vamos a tratar de olvidarnos el verb to be, porque hoy vamos a aprender algo nuevo y ese algo nuevo que vamos a aprender ya no incluye al verb to be. Porque, ¿qué quiere decir el verb to be? Tiene dos meanings. ¿Cuáles son los dos meanings del verb to be? Ser y estar. Y estar. Quiero estar muy bien, ¿no? Como dice solamente estar, no lo puedo utilizar para decir, por ejemplo, que yo juego fútbol, ¿no? ¿Cómo diría que yo juego fútbol? I am soccer? No. Porque si digo I am, yo soy fútbol sería, ¿no? Entonces, vamos a dejar de lado por eso a ese ser estar porque vamos a hacer algo nuevo hoy día. Okay, so let me share with you the digital book, okay? Because we stopped here. Last class we finished here in exercise number 4. We completed. Habíamos completado, si no me equivoco, la number 4. ¿No es así? Yes? Yes, good. So what we are going to do now, lo que vamos a hacer ahora, what we are going to do now, right now, en este momento, right now, is you are going to complete exercise number 5 according to the information that you have here in these questions, in exercise number 4. Look at the exercises in number 4, the questions, and I want you to complete this part. Quiero que completen esa parte. I want you to complete this part. Okay, look at here. It says, look at the sentences in exercise 4 and answer the questions. For example, in exercise 4, which sentences are affirmative or positive sentence? Which numbers, for example? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 1 and 6. What do you think? 2 and 3. Okay. Number 2, you say? Yes. Okay. Number 2 and 3. Excellent. Yes, I am checking also. Como no lo puedo ver, I'm checking my book. Yes. 2 and 3, it's correct. Very good. Yes, you see here, number 2. I drink a liter of orange juice. Yes, positive, affirmative. That means good. 2 and 3. Which sentences are negative? Which numbers are negative? 4 and 5. 4 and 5. ¿Y cómo saben que esas son negative? ¿Por qué? ¿Cómo saben? Oh, ok, están recordando, ¿no? Something that you like and something that you don't like. So negative. Good. So don't. Entonces, no, al tener ese don't, ya nos hace negativo. No importa si es con like o con cualquier otro verb. Excellent. So negative. And which are questions? The rest, right? 1 and 6. Ok, ¿y cómo sabemos que son questions? Porque son las que quedan, ¿no? Y por el auxiliary do, exactamente, ¿no? Fíjense su forma, cómo varían entonces. Cuando es pregunta, ¿cómo empieza? ¿Con qué empieza cuando es pregunta? Auxiliar. Ok. What and do? Or do you? Excellent. Right? Entonces ahí tenemos una, es una pregunta amplia, otra es una más concisa, más precisa, más corta, ¿no? Ok, pero ahí tenemos entonces, fijémonos, ¿cómo va el orden de eso? Porque eso es lo que vamos a hacer hoy día. Ok, ya habíamos visto más o menos previamente antes de llegar acá, y es más, recuerdo que ahí Mr. Lobo, ¿no? Preguntó, ¿qué era el das o qué era el have? Decía, ¿no? Y justamente les dije, lo vamos a llevar más adelante, ¿no? Ese futuro ha llegado y es hoy día. Okay, so that is what we are going to do now. We are going to speak about these words that we have here, like do, like don't, that it is positive or negative. Okay, that is what we are going to do now. Look at here in exercise here in the grammar box builder. It says we call the simple present, students. A esas ideas que tenemos ahí, que hemos encajado 1 and 2, 3 and 4, etc. Son lo que llamamos el simple present. ¿Y qué es el simple present? ¿O para qué la utilizamos el simple present? ¿Para qué creen?
Si les digo el presente simple, que es en español, ¿alguna idea? No creo, ¿no? ¿O sí? Ok, muy gramatical, ¿no? ¿No? Es algo que usamos a diario, ¿no? Pero si se dan cuenta, lo mismo sucede. ¿Se dan cuenta? Lo mismo sucede si le preguntamos a un niño, ¿qué es el simple present? Pero ¿cómo lo utiliza todos los días el niño o la niña para hablar? ¿No? Porque muchas veces eso es lo que importa, la práctica. Se lo dice así y listo. Cuando dicen, yo, ¿ok? Yo como ayer majadito, dicen a veces los niños, ¿no? ¿Dicen o no dicen? Dicen, ¿no? ¿Cómo aprenden a corregir eso? Cuando el papá o la mamá le dice, ¿no? No, yo comí, tienes que decir hijito, le dice, ¿no? Y así va aprendiendo, ¿se dan cuenta? Sin que le diga, el pasado de este verbo es así, ¿no? ¿Ok? Ok, y así es como aprendemos entonces, pero en este caso es importante no solo eso, saberlo cómo se lo dice, sino saber por qué se lo dice así, ¿no? Porque si no decimos, ¿y por qué no se dice de esta forma? ¿Por qué se dice haya y no se dice haiga, ya que todos lo dicen así, ¿no? Y ahora, por ese caso, ya es válido ese haiga, ya que hay una buena cantidad de personas que lo mencionan, ¿no? Pero antes era incorrecto decir ese haiga, ¿no? ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Pero eso es lo que sucede. Entonces, veamos por qué o en qué situaciones vamos a utilizar el simple present o el presente simple como lo conocemos en español. ¿Ok? We use the simple present to talk about our daily routines, students. ¿Ok? We use the simple present to talk about our daily routines. ¿Qué quiere decir eso? To talk about our daily routines. Para hablar de nuestras rutinas diarias. Algo que hacemos todos los días. Eso, en esa situación vamos a utilizar ¿qué? El simple present. ¿Ok? Seguramente lo van a ver como simple present o present simple. Es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Simple present o present simple. Es el presente simple. Entonces lo vamos a utilizar ¿qué? A ver, veamos acá. Si no me he olvidado del concepto. Ok, veamos qué dice. We use the simple present to talk about facts and routines. ¿No? Entonces lo mismo. Yo se lo dije en otras palabras, que es lo mismo, para hablar de nuestras rutinas diarias. Eso es daily routines. ¿Qué quiere decir facts? Básicamente lo mismo que casi routine. Facts es algo que es real, que es cierto, verdadero. ¿Es cierto que Senia trabaja o no? Ok. Puede ser que sí, puede ser que no. Usted sabe la verdad. ¿No? Si es sí, entonces es un fact. Si dice no, también es algo cierto. No, no trabajo, sí trabajo. Es algo real, pero ¿no? ¿Es cierto que todos los días Senia desayuna? Ese es un fact, entonces algo real. ¿No? Entonces, eso es un fact. Entonces, por eso utilizamos el simple present para hablar de cosas reales y hablar de actividades que realizamos todos los días. ¿No? Eso, entonces, por eso, recordémoslo, cuando utilizamos el simple present, to talk about facts and to talk about routines. Para hablar de cosas ciertas y de rutinas diarias. ¿Ok? Facts and daily routines. ¿No? Actividades diarias. Daily routines. Entonces, ¿qué es eso que yo hago todos los días? O que ustedes hacen todos los días. ¿Qué rutina tienen desde que se levantan hasta que se van a dormir? Esa es una rutina que sí o sí la hacen todos los días. Todos los días yo, ¿a qué hora me duermo? A las 12 más o menos de la noche. Medianoche, por ahí. ¿No? Casi todos los días. Todos los días, ¿a qué hora me despierto? A las 6:50 minutos, 6:50. O 5 to 7, ¿no? Si lo digo, entonces, o 10 to 7. 6:50 o 7 menos 10, ¿no? Entonces, eso es algo real, esa es mi rutina. ¿Por qué? Bueno, yo ya sé, ¿no? Llevo tal vez a alguien al colegio, ¿no? A mi hermano menor, ¿no? O tal vez voy y compro el pan, puede ser, o voy a hacer las compras para el mercado, ¿no? Entonces, es una rutina que tenemos todos los días. Luego, ¿qué? ¿A qué hora empiezo a trabajar? Es una rutina, es algo real. ¿A qué hora empiezo mis clases con ustedes? Es una rutina porque tenemos un horario, ¿no? ¿A qué hora finaliza? También. ¿Qué hago durante la mañana, en la tarde, en la noche? Es una rutina. Entonces, para eso vamos a utilizar ¿qué? El simple present. That's why, look at here. Here we have an example.
una persona que está mencionando qué es lo que hace esa persona. I drink coffee for breakfast. Okay, I drink coffee for breakfast in the morning. You know what is the meaning of breakfast? Desayuno. Desayuno. Entonces, ¿qué hace esa persona? Drink coffee for breakfast. Toma café. Toma café para el desayuno. Ok, en el desayuno, ¿no? Yes. O desayuna café, ¿no? O toma su café en el desayuno, ¿no? Entonces, así lo decimos, ¿no? I drink coffee for breakfast. We eat a lot of fruits. Ya están incluyendo varias personas, ¿no? ¿Nosotros qué? Comemos fruta. Comemos Eat muchas fruits. Yes, a lot of fruits, ¿no? Comemos. Y habíamos visto por eso, ¿no? Algunas ideas ahí de qué? De foods, ¿no? Fruits, chicken, etcétera. Lo que ustedes hagan, ¿qué comen todos los días? Ah, pueden mencionar ahí. I eat chicken every day, todos los días, every day. Trabajo todos los días. I work every day. Y es por eso que les había dicho, poco a poco vamos a ir aprendiendo ciertos verbos, los más útiles al menos de nuestras actividades diarias para que sepamos decir trabajo, estudio. ¿Qué más hago? Aparte de trabajar y estudiar. ¿Qué más suelen hacer? Deporte. Okay, so I practice sport. I practice sport. ¿No? ¿Cómo digo eso? ¿Qué hago deporte? I practice sport. ¿No? Corro tal vez por la noche. I run at night. I run at night. Entonces lo vamos a aprender poco a poco, al menos los que tenemos en el texto, y poco a poco lo vamos a ir ampliando para que conozcan mucho más verbos. Mientras más verbos sepan, más sencillo de que puedan comunicarse, ¿no? Suele suceder muchas veces, no quiero decir que yo me duermo hasta la hora, teacher, pero no sé cómo lo diría en inglés. Necesito saber cómo se dice dormir para saberlo decir, ¿no? Luego, ¿qué más? Quiero decir yo, teacher, que salgo. ¿Cómo digo salir en inglés? Ah, go. ¿No? Entonces necesitamos los verbos. Mientras más verbos sepan, van a saber o van a poder explayarse un poco más. ¿Ok? Pero veamos acá. Quiero que me digan dónde está el verb to be. Le doy un punto o 2 puntos al que me encuentre el verb to be en la primera y en la segunda. ¿Dónde está el verb to be? Drink en la primera y en la segunda. Ok. No, En la primera y en la segunda. Eat. Eat. Ok. El verbo to be. no, no hay. No hay verbo to A mí be. no tiene. No hay verbo to be. Solo es un verbo. Ok, ok, no, para empezar, no hay verbo to be. Como les dije, ignoremos un ratito el verbo to be. No, no hay verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? A ver, díganmelo. Am, is, are. 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 So, Ok, no solamente esos tres, am, is y are. ¿Hay alguno de ellos aquí? no. Ok, ahí está para empezar. ¿Por qué? Porque esto solamente habíamos dicho que quiere decir ser o estar. Y si yo pongo acá, I am drink coffee for breakfast, yo tomo café en el desayuno. ¿No? No da, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quiere decir ser o estar, entonces ignora el verbo to be, ¿no? Directamente el subject, ¿quién? Y su verbito, ¿qué es lo que yo hago? La acción. Tomo, I drink. Yo trabajo. ¿Cómo digo trabajo? Le voy a ir escribiendo acá. Si es que quieren decir trabajar, work. Si gustan, anótenselo. Work es lo que diríamos trabajar. Yo trabajo, I work, entonces. ¿Ok? Ojo, es lo mismo sucede acá. Es más fácil en inglés. En español es más complicado. Porque tenemos el trabajar, ¿no? Y cambia. Vosotros trabajáis, ¿no? Entonces hay el pretérito perfecto, perfecto, pretérito anterior, ¿no? Es mucho más largo. En el inglés es más sencillo. De esa forma, work vamos a utilizar para quiénes. Para el I, we, you y they, por ejemplo. Yo trabajo, I work. Usted trabaja o vos trabajas, you work. Ellos trabajan, they work. Nosotros trabajamos, we work. Entonces, work simplemente, pero se dan cuenta cuando es con el I, cuando es con el yo, el tú o vos, ¿ok? O el ustedes, ¿cómo cambia en español? Fíjense. O nosotros. Fíjense que el verbo trabajar, decimos, yo trabajo. Tú trabajas.
¿no? ¿No? Ustedes trabajan, ¿no? Trabajan. Ok, enseguida lo vamos a corregir. Trabaja, ahí está. Ok, ¿nosotros qué? Trabajamos. Trabajamos. Y ya aprendimos el verbo trabajar hoy día. Ya lo sabía, ¿no? Ok, pero fíjense que en inglés solamente ocupamos ese word para todos. No hay como es en español, fíjense, más difícil es en inglés. En español, mejor dicho. No, porque yo trabajo, tú trabajas. Por eso cuando viene un americano a hablar español, tú trabajar, dice. Nosotros trabajar. Usted trabajar, ¿no? Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede en inglés. Tenemos solamente una forma y funciona con el I, you, he, etc. No, con el you no. Solamente con el I, con el we, con el you y con el they. Con eso funcionan entonces de esa forma. Por un momento vamos a ignorar a quién es, al he, she, and it. Por un momento lo vamos a dejar. ¿Ok? Es decir, si yo trabajo, diría entonces I work. Nosotros trabajamos, we work. Usted trabaja o vos trabajas, you work. Ellos trabajan, they work. Fíjense que es sencillo entonces, ¿no? Solo que se va a conjugar de esa forma ya en nuestra mente. Si está con el yo trabajo, no yo trabajar o yo trabajan. No, ¿no? Entonces, fíjense, es más sencillo, pero acá en español, eso es lo que sucede con ella. ¿Ok? Y lo mismo va a suceder con cualquier otro verbo. Yo como, ¿cómo sería? Ahí lo hemos visto. I eat. I eat. Ok. Nosotros comemos, ¿cómo sería entonces? We eat. We eat. You eat. Ellos comen, they eat. ¿No? ¿Se dan cuenta? Es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber para decir lo que hago todos los días? Aprenderme solamente los verbos. Y no va a cambiar ninguna forma. Ojo, solamente estamos hablando de quiénes, de estas 3 o 4 personitas, mejor dicho. ¿De cuáles son ellas? El I, we, you y they. Solamente con ellos. ¿Por qué? Porque con el he, el she y el it, ¿qué pasa, teacher? Ok, no va a funcionar de la misma forma. Con el he, she y el it tiene otra regla. Sí, también utilizaríamos el verbo work, pero para esas 3 personas debemos agregarle una consonante S. Él trabaja, he works. Ella trabaja, she works. ¿Ok? Este objeto, porque it es un objeto, ¿no? It works, funciona. It works. Funciona mi celular. It works. ¿No? Entonces, va a cambiar, le debemos agregar una consonante S. Por el momento, vamos a ignorar a estos 3 para no confundirnos. ¿Ok? Como hemos dividido el verb to be, ¿no? Primero el I, you, luego el we, you, they, y finalmente el he, she, and it. Lo mismo vamos a hacer para que no haya confusión. ¿Por qué? Porque si no va a suceder que ustedes le van a poner works, tal vez al I, y no decimos I works. ¿Ok? Entonces, para que no suceda eso, por el momento vamos a ignorar a eso. Entonces, nos vamos a enfocar justamente primero en estos cuadros hasta que dominemos bien. ¿Ok? Porque luego vamos a ver por qué se le agrega esa consonante, seguramente alguien está pensando. En algunos casos se les va a agregar inclusive una IS. ¿Ok? En algunos casos se le va a agregar así IS a eso para he, she, and it. Pero eso por eso lo vamos a ver la siguiente clase. Hoy enfoquémonos entonces en estos. ¿Ok? Muy bien. Como pueden ver ahí. Dígame. Yes. Si quisiera decir yo estoy trabajando, tendría que usar I am working. Yes, I am working. Ese es ya otro tiempo. Este ya sería el presente continuo, pero aquí tenemos el simple present. Es otro tiempo que igual lo vamos a avanzar. ¿Ok? Igual está entre la 5ª unidad, creo más o menos por ahí. ¿Ok? Y si no está acá, seguramente está en el nivel 2, que es en el mismo texto si está aquí. Pero ese es otro tiempo, sí. Porque esto ya no se usa para decir todos los días. Ese I am working con ese ing, eso se lo utiliza para las actividades que estamos haciendo en este momento, por ejemplo. En este momento, ¿qué estamos haciendo? Aprendiendo, escuchando. Y se dan cuenta que cambia el sentido acá, esa ing, es lo que decimos en español, el ando, el endo. ¿No? Eso es lo que sería. Lo van a aprender más adelante. Pero para que no nos confundamos, porque si les menciono eso hoy, luego van a poner I working, y no funciona así, sino con el verbo to be acompañado. Es distinto. ¿Ok? Muy bien, ese es otro tiempo, pero sí igual lo van a llevar.
¿Ok? Entonces, esto es para lo que hacemos todos los días, entonces. Trabajo, estudio, duermo, cocino, ¿no? Limpio, lavo, escribo, pero debo aprender eso, los verbos. Entonces, vamos a basarnos en ello, ¿ok? Ya hemos visto en qué situaciones utilizamos, entonces, to talk about facts and routines, ¿ok? ¿Y qué es lo que necesito, entonces, para ello? Vamos a dejar de compartir esto y veamos de dónde salen, entonces, nuestras ideas. Vamos a hacer un paso a paso. Ahí lo tenemos, pero no tiene sentido que lo leamos, ¿no? Sino que lo hagamos y veamos de dónde sale cada información. That's why, look at here, we are going to write the next thing, okay? What we are going to start doing is, here we have simple present. Remember with subjects? I, what else? We, I do. you, They. okay. Lo estamos poniendo de esa forma, entonces, fijémonos que estamos solamente trabajando con ellos. En ningún momento les estoy enseñando que con ellos lo que vamos a hacer va a ser de la forma que va a ir el verbo. ¿Ok? Eso es simple present exclusivamente con ellos. ¿Ok? ¿Y qué más vamos a hacer aparte de ello? Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacerle una formulita, porque creo que es más sencillo. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Le vamos a poner entonces ahí, ¿qué es lo que siempre vamos a necesitar, les digo? Cuando hacemos una idea. Sí. De subject. ¿No? Primero, sí o sí, siempre el subject. ¿Quién hace la acción? ¿Yo, nosotros, ustedes o ellos? Cualquiera de estos subjects entonces vamos a necesitar. ¿De quién quiero hablar? Luego del subject, ¿qué creen que le sirve? ¿El verb to be? No. Verbo. Un verbo. Cualquier verbo que no sea el verbo to be. Cualquier verbo que no sea el verb to be. Porque ahora ya no vamos a hablar del verb to be, sino ¿de qué estamos hablando? Del simple present. Entonces, cualquier verbo que no sea el verb to be. ¿Ok? Debe estar, pero en presente, por eso dice simple present. No futuro, no pasado, nada de eso. ¿Ok? Present. ¿Ok? ¿Qué más necesito? Complement. ¿Ok? ¿Eso cuándo? ¿Pero para qué situaciones? Para Negative. affirmative sentences. ¿Ok? Cuando digamos nuestras affirmative sentences. Ahí lo vamos a poner así. ¿Ok? Nuestras affirmative sentences. Le vamos a poner blue para que nos indique algo positivo. Y le vamos a poner un color red cuando nos indique algo negativo. Entonces lo vamos a marcar ahí, nuestra formulita, para que quede ahí. Eso es lo que, si yo sigo esas pautas, lo demás es sencillo. ¿Ok? Lo demás es sencillo. No hay como perdernos, pero ahí lo tenemos entonces. Sí o sí, subject, cualquiera de estos. Ojo, no he, no she, ni it. Ok, ahora les voy a indicar ahí ciertos verbos, ya que todavía no hemos llegado ahí, pero les voy a ir indicando. ¿Qué verbo quisieran trabajar? ¿Qué verbo quieren aprender? Algo que utilicen ahí. Trabajar, ya hemos visto, ok, si es que gustan, anótenlo ahí. Entonces, work, trabajar, habíamos dicho que era. Estudiar, study. Así decimos, study, we say in English, estudiar. Study, study, no decimos study, no. Study, study. ¿Qué más quiere decir? Comer, ok, eat, ya lo habíamos visto. Beber, drink. ¿Qué más, perdón? Bañarse. Ok, bañarse. Okay. Bañarse, decimos, ok. Vamos a aprenderlo así. Take a shower, así decimos bañarse o ducharse. Take a shower. Ok. Ducharse. Fíjense que cómo cambia en inglés, ¿no? 3 palabras. Take a shower. Take a shower. Es decir, si yo me baño, I take a shower. Nosotros nos bañamos todos los días, ¿no? So, we take a shower. Entonces, de esa forma diríamos ducharse o bañarse, decimos así, ¿no? Entonces, ducharse o bañarse. Ustedes pónganlo el otro meaning. Como es cortito, yo le voy a poner solamente ducharse, pero ambos quiere decir, ¿no? ¿Qué más quieren aprender a decir? ¿Qué acción? Dormir, sleep, porque duermen, ¿no? Sleep, dormir. ¿Qué más? Caminar. ¿Caminar? Nadar. Ok, ahí tenemos caminar, walk. Nadar, swim. Swim.
¿Qué más quieren aprender? Volar es fly, ¿no? Volar, fly, exactamente. Fly, volar. Escribir. Write, ¿no? Por eso write sentences, ¿no? Escribir. ¿Qué más? Leer, Escuchar. escuchar, listen, Conversar. listen, escuchar. Okay, give me a second, please. Conversar, we can say, for example, speak, hablar, en otras palabras, ¿no? Speak. Así diríamos, hablar. Speak. Manejar. ¿Manejar qué? ¿Manejar qué? ¿Auto o motocicleta? Una motocicleta. No lo escuchamos, teacher. Ok, ahora sí. Manejar seríamos así, ride. Entonces, cuando vamos a manejar la motocicleta, ride a bike. Ok, so, entonces manejar, pero lo vamos a poner aquí entre paréntesis. Solamente ese ride para hablar de motos, de bicis. Le voy a poner así más informal, ok, para que ingrese la palabrita. Bici, o cuando queremos decir montar a caballo también. A caballo, le vamos a poner, vamos a utilizar ese término ride. ¿Por qué? Porque para conducir vehículos no utilizamos ride, sino utilizamos drive. Drive. Ese es conducir, pero vehículos. ¿Ok? Entonces lo vamos a poner así. ¿Okay? Vehículos, entonces, pero manejar motocicleta decimos con ride. Y mencionamos qué cosa vamos a manejar, ¿no? Ride a motorcycle, una motocicleta. Ride a motorcycle. Lo vamos a aprender porque hay vocabulario ahí en el texto. ¿Ok? Pero ahí ya tienen por el momento, pero manejar de motocicleta o conducir drive. ¿Qué más les gustaría? Pasear. Cocinar. Ok, pasear, we can say, pasear en inglés lo decimos de la siguiente forma, go for a walk, así decimos pasear en inglés, go for a walk. Fíjense que en español solamente es una, en inglés 4, go for a walk. Cocinar, decía alguien, sorry, cook, cocinar, cook. ¿Qué cocinan ustedes? ¿Majadito? I cook majadito. Ah, I cook locroche. I cook chicken. ¿No? Entonces, cook simplemente, ¿no? ¿Ok? Cook, cook, cook. What else? What else? Ir. Oh, el verbo ir dice go. Ese es el verbo ir. Yo voy al colegio. I go to school. Voy al trabajo. I go to work. ¿Ok? ¿No? Entonces, go. ¿Qué más? Actividad física, ¿cómo se dice en inglés? Mirar televisión. Levantarse. Ok, mirar televisión, empecemos primero. Watch. Watch y acompañar con TV. TV. Mirar solamente es watch, por si acaso, cuando miramos la televisión. ¿No? Watch para mirar televisión. Ojo, solamente mirar televisión. Porque si yo voy a mirar algo, prestando atención, no digo watch, digo look. Look. Ok, look at. Y eso es mirar. Por eso es que les digo a veces, look at the picture. ¿Recuerdan, no? Miren la imagen, le digo. Es diferente mirar ese watch lo utilizamos cuando vamos a ver la televisión, un video en un dispositivo. Para eso utilizo watch. Pero el look at... Teacher, y cuando usa esos términos see you, nos vemos. Es una forma... Sí es ver. Ahí está. Sí es ver. Ok, sí es ver. Ahora veamos la diferencia entre y look at. No, porque hay una diferencia. Look at es cuando miramos algo con atención. Y simplemente es cuando estamos así y dice, ¿no? Por ejemplo, mi hermana dice, ay, te está opeando, dice a veces, ¿no? Por mí. Cuando estoy así distraído, ¿no? Mirando como sin sentido, ¿no? Entonces ese sí lo utilizamos cuando no estamos concentrados, simplemente tal vez tenemos que la sonido pasó y miramos simplemente, ¿ok? No estamos prestando atención ahí. Entonces, ver simplemente. Ver, como decir a la nada, solamente ver, ¿no? ¿Ok? Entonces, sí. Eso es lo que nos indica sí. Ver y el otro look at cuando prestamos atención a específicamente detalles, digamos, ¿no? Ok. Y watch para ver cosas, entonces, videos en dispositivos, televisión, computadora, o no, watch a video, watch a TV, watch a movie, por eso mirar una película, watch a movie, right? Ok, ok, por el momento, eso tengámoslo, vamos a aprender más.
¿Ok? Eso es lo que quiero. Vamos a utilizar unos cuantos solamente de ellos. ¿Ok? Entonces veamos, ya que tenemos ahí las ideas y con sus traducciones, ¿qué quieren decir, por ejemplo? ¿Qué es lo que ustedes hacen todos los días? Comer. O nos habíamos olvidado de desayunar. ¿Cómo decimos desayunar? Have. Breakfast. Nos estamos olvidando de lo más importante. ¿Cómo decimos almorzar? Have lunch. Ok, have lunch. Excellent. Cenar. Dinner. Have dinner. Dinner. Ok, have dinner, right? Have dinner. Entonces, cuando vayamos a cenar, entonces ya saben. Have dinner. Yo almuerzo, I have breakfast, I have lunch, I have dinner. Entonces, yo almuerzo, I have lunch. Entonces, ¿no? Almorzar, entonces. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los verbitos, entonces, ¿no? Sí o sí, de esa forma. Ok. Entonces, ya que sabemos la hora también, ¿a qué hora suelen desayunar? Empecemos con eso. ¿Cómo dirían? ¿A qué hora desayunan? Yo te empiezo. I have breakfast at 8 o'clock. ¿Y ustedes? What time do you have breakfast? What? Breakfast at 11 o'clock. Okay, I have breakfast at 11 o'clock. Okay, 11 o'clock. Oh, sorry. Ok, ahí lo tenemos entonces. Period, ¿no? Fijémonos, ya nos está diciendo ahí a qué hora desayuna su compañera, your classmate, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es mi subject ahí? Ahí. Ok, ¿cuál es mi verb? Have breakfast. Oh, acompañado, ¿no? Have breakfast, ok. ¿Y cuál es mi complement? At 11 o'clock. Ok. ¿Cumplimos con lo que nos pide la formulita? Sí. Oh, ok, entonces, it's correct, ¿no? Ya tenemos ahí una idea correcta. Fíjense que no hay verb to be, ¿no? Nada más. Ahora, ¿cómo diríamos que nosotros desayunamos a las 11? We have breakfast. We have. Breakfast. La misma idea, ¿no? Nada más, la misma idea, fíjense, de la misma forma. We have breakfast at 11 o'clock. Ustedes, you, ¿cómo sería con el you? Ustedes. You have breakfast at 11 o'clock. Ellos. They have breakfast at 11 o'clock. Excelente. ¿Fácil o difícil? Easy. Easy. Easy, right? De la misma forma así funciona. ¿Qué es lo que va a distinguir acá? ¿Quiénes comen? Y ahí va a variar en nuestra mente para decir comemos o yo desayuno, etcétera. Right? Ok, entonces de la misma forma sería por eso con todo es muy sencillo el simple present. Pero para que no repitamos ahora, digamos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo? A eso no me preguntaron. ¿Qué están haciendo en este momento ustedes? Estamos aprendiendo. Ok. ¿Cuándo aprenden entonces inglés ustedes? A las 8:30. Cuando pasamos clase. Cuando pasan clases, ¿no? ¿Qué aprenden? Inglés. ¿Cómo se dice aprender? Learn. Y lo sabe, learn. Muy bien. Así decimos entonces aprender. ¿Y qué aprenden entonces? English. English. Entonces, ¿cómo diríamos? Nosotros aprendemos inglés. We learn English. Very good. Y listo, ya tenemos ahí. Subject, yes. Verb, learn. Complement, English, porque sabemos, ¿no? Porque si solamente decimos yo aprendo, puede ser mathematics. It could be literature. It could be history, geography, right? But we are specific here. Somos más específicos ahí, ¿no? So we learn English. Teacher, Yes. ¿por qué English con mayúscula? Porque, ¿qué decía la regla? ¿Quién recuerda? Nacional. Idioma. Idiomas. ¿No? Idiomas, nacionalidades, por eso va Países. con países, nombres al comienzo de una oración. En este caso, como este es un idioma, language, entonces sí o sí debe ir con capital letter. Si ponemos así y está en el examen, incorrect.
porque la regla habíamos dicho en el anterior tema, ¿no? Que decía languages, los idiomas. Por eso igual les había dicho las nationalities. Si soy de Inglaterra, ¿cuál es el gentilicio? English. También es de la misma forma, casualmente, English. Ingleses son, ¿no? O inglés, si es uno solo. Los de Inglaterra, ¿no? Entonces, precisamente por eso con capital era. Y, teacher, Dígame. si queremos decir vos, también sería you, ¿no? O tú. Exactamente, you básicamente podemos, como les digo, el español es más complicado, ¿no? Si estamos en Santa Cruz, seguramente vamos a utilizar el vos, ¿no? Si estamos quizás en el occidente, he escuchado que más utilizan el tú que vos, ¿no? Entonces, el you simplemente va a ser por eso, vos, tú o usted podría ser la traducción de solamente ese you, ¿ok? Si yo quisiera referirme, por ejemplo, yo diría you, por eso, you are my student, usted es mi alumno, ¿no? You are my student, ¿no? Pero ¿cómo distingo? Entonces por ahí me está diciendo vos, el teacher, ¿no? Bueno, básicamente como soy teacher, la forma en cómo lo diga es lo que va a distinguir, ¿no? Y además la mente va a estar ahí, no creo que esté con confiancita al teacher. Entonces, me está diciendo, ¿no? De esa forma, ok, great. Entonces de esa forma sería en realidad, Víctor, ¿ok? Ok. You, entonces esa traducción es usted, vos o tú, vendría a ser ese you simplemente. ¿Ok? Great. ¿Qué podríamos decir entonces de you? Recuerden que tenemos dos you, ya sea el tú del singular o el tú o el you de ustedes, ¿no? ¿Cómo vamos a distinguir ahí? El mismo contexto en realidad, ¿no? Si yo le digo directamente a Erika nomás, ¿no? You learn English, Erika. Ah, la estoy mencionando a ella solamente en la clase, ¿no? So, you, Erika, learn English. O you learn English. No, ya sabemos que solamente ella está funcionando como que, como tú o como ustedes en este caso. O tú. Ah, ¿no? Entonces, Usted. como singular, ¿no? Como singular. Ahora si digo, students, you learn English. Ah, ya dije, students. A todos me estoy refiriendo. Ustedes aprenden inglés. You learn English. Ahí nos damos cuenta, por eso, en el contexto en realidad, y cuando estoy mencionando a varios. ¿Ok? Ok, ¿qué podría decirles entonces yo a ustedes de acá? ¿Qué es lo que yo les diría a ustedes? Yo les diría que estudien, ¿no? Estudien, les diría. Entonces, ¿cómo les diría que estudien a todos ustedes? Tienen que estudiar, ¿cómo diría? Ah, nos olvidamos de ese tienen. ¿Cómo decimos tener en inglés? ¿Ya se lo habían presentado más antes? Have. Have, ¿no? Have. Entonces ahí tenemos el verbo tener, pero ojo, habíamos dicho con ese have no decimos la edad, ¿no? Con el verbo to easy. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que estudiar, tal vez les diría, ¿no? Entonces, you have to study. You have to study. You have to study. Tienen que estudiar. ¿O para qué? Directamente, you study English mejor. You study English. Ustedes estudian inglés. You study English. Right? Y listo. Todos ustedes. You study English. Yo estudio inglés. ¿Cómo sería entonces? I study English. I study English, ¿no? Ellos estudian el otro grupo. They study English. ¿No? Y así entonces. Muy sencillo. Entonces, cualquiera voy a necesitar en ese mismo orden, pero ¿de quién quieren hablar? No depende de eso. Van a utilizar entonces I, we, you, they. Si digo they, no voy a saber quiénes son ellos, pero puedo mencionar dos personas para saber qué es lo que hacen ciertas personas. Por ejemplo, a ver, yo sé que Erika habla inglés, yo sé que Bunny habla inglés porque ya están aprendiendo, ¿no? Yo sé que todos en realidad hablan inglés acá. Y hagamos de cuenta que yo estoy hablando con mis colegas del CAI, con los otros teachers. Le digo, ¿no? Ese grupito del uno, ¿no? One eye, they speak English, ¿no? Todos ellos hablan inglés. Entonces, ¿no? They, ¿qué diríamos? Hablan inglés. They speak English. Speak Speak English. English, right? They speak English. Speak English, right? They speak English. No, como no hay una E, simplemente speak English. Very good. Y listo. Ok. Lo mismo, yo hablo inglés. I speak English. Nosotros hablamos. We speak English.
¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, con cualquiera de estos verbos, lo que ustedes hagan todos los días. Ahora, ¿cómo es una rutina? ¿Qué podría agregarle acá? Bueno, básicamente, antes de ese punto podríamos agregarle esta expresión, every day, que every day me indica todos los días o cada día, every day. Como dice que es para rutina diaria, entonces todos desayunan a esa hora, va a variar, ¿no? I have breakfast at, menciono la hora, every day, todos los días, porque es mi rutina a esa hora, ¿no? I learn English every day. I study English every day. They speak English every day. Entonces, porque eso me ayuda a decir que es una rutina diaria esa expresión every day. ¿Ok? Podrían entonces agregarlo. Lo vamos a poner ahí entre paréntesis para que puedan en sus otras ideas también a cualquiera de esas, porque eso funciona con el simple present. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos cuando es present. Con cualquiera, ya sea con el I, we, you or they, como pueden ver ahí. Ahora, ¿qué pasará con las negatives? Muy sencillo. Si ya sabemos que ¿qué utilizamos? ¿Qué auxiliar necesitamos para hacerlo negativo? Negativo. ¿Qué necesitamos? Don't. Does. Oh, Don't. ok, don't, right? Exactamente, necesitamos lo que es el auxiliary don't. Entonces, como acá tenemos, vamos a ponerle negative sentences. Igual, nuevamente, por si acaso, para que vean, ¿no? I, we, you y they. Lo escribo, aunque ya lo sepan, porque seguramente en el examen vamos a tener sorpresas. Se los digo porque suele suceder. Pero por eso estamos haciendo con calma, ¿no? Para que no haya ninguna equivocación ahí. Entonces, tengamos en cuenta ahí, solamente con ello, las negative sentences. Igual le vamos a hacer formulita. ¿Cómo sería entonces? El mismo orden, solo agregando el don't. ¿Dónde agregaríamos el don't después de qué? Primero, ¿qué va? El subject. Luego, El don't. el don't. En este caso puede ser do not, si quieren ser formales, o si quieren ser informales, su construction, don't. Ok, don't. Do not, formal, don't, informal. Después del don't, ¿qué le sigue? El verbo. There. ¿Verbo to be? ¿To be? No. Ok. Cualquiera que no sea el to be, ¿no? Y finalmente, ¿qué? Complemento. El complement, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos entonces para ver si es que una idea es negativa. Seguir solamente ese orden. Ahí lo vamos a poner entonces. Entonces, transformemos las mismas ideas, ya que tenemos ahí en cuenta que debemos seguir esa formulita. ¿Cómo haríamos entonces todas estas ideas a la forma negativa? ¿Cómo sería la number one? I have breakfast at 11 o'clock, but in the negative form. I don't have breakfast. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle entonces el I, el we, el you, el they, ok, para que tenga ahí entonces un orden simplemente. Ok, así lo vamos a separar y listo. Y lo vamos a utilizar otro color para que se distinga y se les quede también en la mente. So, what else, sorry? I Don't. Okay. Very good. Have breakfast. Yes, have 11. Okay, at 11 o'clock. ¿Qué más podríamos haberle agregado como es todos los días? Every day. Every day. Ahí ya lo vamos a poner para que se vea más completo. Every day. Y listo. Fíjense, si lo pongo así, es positivo o no. I have breakfast. Si lo pongo el don't, ya se volvió negativo. Nada más, así de sencillo el inglés. Lo mismo va a suceder entonces con ¿qué? Con el we. ¿Cómo sería entonces we learn English? No aprendemos inglés. ¿Cómo sería? We We don't. don't learn English. Don't. Very good. We don't learn English. Y listo, ¿no? Entonces nuevamente ahí, don't, y vamos a ponerle el color para que se quede y se distinga. ¿Ok? We don't learn English. Capital letter, no nos olvidemos, it's a language. We don't learn English. Period. Y el puntito al final que igual. No le ponemos el period, igual nos va a aparecer incomplete. What about the next one? You You don't, study English. English. you don't study English, right? Ustedes
¿No estudian inglés o estudian? Ah, you don't study English. Okay, so you don't study English. Okay, les diría así es que tal vez estuvieran con portugués, ¿no? Con portugués tal vez. Okay, and They don't speak English. they don't speak English, right? Speak English, very good. Y listo, ¿se dieron cuenta? Muy sencillo hacerlo negativo. Entonces solamente vamos a utilizar, ¿cómo se llama esto? We say auxiliary verb. ¿Ok? Así es como se llama ese nombre. Auxiliary verb. ¿Ok? Auxiliary verb. Es su forma negativa del auxiliary verb do. ¿No? Porque del do, y eso no lo pusimos ahí, el verbo hacer. De yo hago mi tarea. ¿Cómo digo? Do es el verbo hacer. ¿Ok? Hacer, ahí lo vamos a poner. Hacer. Así digo hacer entonces. ¿Ok? Y agreguémosle eso más aquí por si acaso. ¿Cómo diría yo hago mi tarea? I have. No, hago mi tarea. Aquí lo. Yes, aquí tenemos. Entonces, I do mi tarea. My ¿Tarea? Homework. homework. Oh, entonces ahí I do my homework. No hago mi tarea. I don't do I my don't. I don't do my homework. Son honestos, ¿no? ¿Quién se las hace entonces? Bueno. Ok, ahí lo tenemos entonces. I don't do my homework. Y listo, ¿no? No hago mi tarea. Hago mi tarea. I do my homework. Ahí está el verbo do, hacer. ¿No? Y así vas a escuchar. Escucho música. ¿Cómo sería? I do. No. I listen to music. I listen music. Ok, en este caso, listen siempre va a ir de esta forma, con esa palabrita to. Ok, siempre son como escuchar se dice así junto. Si yo digo yo escucho música, I listen to music. Ok, nosotros escuchamos música, we listen to music. Ok, así se lo dice en inglés. Son como hermanos, esas dos palabras no se pueden desprender. Ok, escúchenme, listen to me, ¿no? Así decimos. Listen to me, escúchenme, right? So, ahí lo tenemos entonces, escuchar. Ok, very good. Entonces lo vamos a marcar ahí, nuestras affirmative sentences. Podemos hacer infinidad si se dan cuenta. ¿Qué es lo que necesito entonces para que pueda hacer cualquier idea? ¿Saberme qué? Los verbos, nada más, ¿no? Ok, nada más lo que necesito saberme. Quiero decir, yo me ducho. ¿Cómo sería entonces? Yo me baño todos los días. I Take a shower. take a shower Todos los every day, very. every day. Ok, yo nado todos los días. I do swimming. No, I do swimming I swim I swim every day. every day. I swim every day. Right? Okay. Porque si digo I do, yo hago nadar. ¿No? ¿no? Solamente un verbo debe ir. Learn, study, speak, do. Cualquiera de los que están aquí, ¿no? Duermo. Yo duermo a las 9 de la noche, ¿cómo diría? En inglés, pero ya saben la hora ustedes. ¿Cómo decimos? I sleep at 9 o'clock. I sleep at 10 o'clock. Excellent. You see? Solo necesito saber esto. Fíjense que es muy sencillo. Entonces vamos a ir aprendiendo mucho más verbos. Esto se los voy a compartir al grupo, así que no se preocupen. Ese va a ser nuestro apunte. ¿Ok? Dígame. Yo quería saber, porfa, el at, si me lo puedes repetir, ¿qué significa? Ok, at habíamos dicho que es una preposition que lo utilizamos para mencionar algo específico. Como, por ejemplo, ¿a qué hora tenemos clases nosotros? A las 8. Ok, a las 8. En inglés no decimos to the 8 o'clock. Eso sería así si lo traducimos literalmente. A las to the 8 o'clock. Pero en inglés no decimos to the porque eso sería Spanglish. Pensar el español y pasarlo al inglés y no funciona. En vez de decir to the, a las,
Ese a las vendría a ser ese at en inglés. At, por eso a las, at 8 o'clock. O a las 8:30, at 8:30. Pero eso es lo que me indica entonces at, lo que diríamos en español a las 8, a las 9, a las 10, at 10, at 8, at 5, at 2. ¿Ok? Great. Muy bien, entonces no nos olvidemos, eso es lo que me indica entonces el at, y justo por eso lo vimos con nuestra time, ¿no? Nuestra hora. ¿Cómo decimos hora en inglés? Time. Time. Right? Si lo traducimos, igual puede ser tiempo o si no, hora, ¿no? Pero hora, yes, time. Ok, entonces de esa forma es como tenemos nuestras negatives. Ok, ¿y cómo digo que tengo clases? ¿Cómo creen que se dice tengo clases? I have class. Yes, I have class. ¿Cuándo? Y ahí podríamos, enseguida o la próxima clase, si no nos alcanza, vamos a aprender los días de la semana para que empiecen a decir qué días tienen clase. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, por el momento ahí, I have classes, o I have class every day, supongamos. Ya que es como todos los días, every day. Ok, por el momento, vamos a decirlo así. Pero ahí lo tienen entonces. Ok. Ahora, ya hicimos affirmative sentences, negative sentences. ¿Qué nos falta? Questions. ¿Cómo puedo preguntar? ¿No? Questions. Y aparte de las questions, and short answers. Algo cortito. ¿Recuerdan cuando ustedes decían, ¿no? Yes, I am, no, I am not? No, lo mismo va a pasar acá, pero sin el verbo to be, porque no hay ningún verbo to be, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar acá? Pues, básicamente, ¿qué es lo que necesitamos acá para la negativa? Don't. Para la pregunta vamos a necesitar este auxiliary verb. Se le conoce como auxiliary verb. Exactamente, ¿no? Es un verbo auxiliar. En la pregunta no significa nada. En la pregunta no significa nada. Como verbo solito, hacer, pero en la pregunta no significa nada. Entonces, ¿por qué lo utilizamos? Porque, bueno, la regla dice que necesito ese auxiliar para hacer preguntas en qué tiempo, en el simple present. ¿Y qué me indica ese do? Que es una pregunta en presente. Nada más es lo que me indica. ¿Ok? Entonces, para que yo transforme esta idea positiva a pregunta, solamente ¿qué es lo que debo hacer? Agregar el auxiliar aquí al comienzo y ya está mi pregunta. Y solamente aquí al comienzo el do y al final ponerle ¿qué? Para que sea question. Question mark. Question mark. Exactamente. Entonces, ¿cómo transformaría ese I have breakfast at 11 o'clock? Do I have breakfast at 11? Very good, exactly. No, exactamente así. Do I, ¿por qué I? Me estoy preguntando a mí mismo, ¿no? Do I, desayuno yo. Yo desayuno a las 11, ¿no? So, do I have breakfast 11 o'clock every day? ¿Y qué le falta? Dijimos al final, porque si no, no es question. Question. ¿Qué le hemos agregado entonces para transformar esta idea positiva en una pregunta? Esas dos cosas, auxiliary verb y el question mark. Nada más a la positiva, no a la negativa, ojo. ¿No? A la positiva, no a la negativa. ¿Okay? Do I have breakfast at 11 o'clock? Me estoy preguntando a mí mismo. Ustedes pregúntense, ¿desayuno a las 11? ¿Desayunan ustedes? Pregúntense a sí mismos. ¿Desayuno a las 11? Díganse a sí mismos. ¿Sí o no? No. Los domingos pueden ser on Sundays, ¿ok? Pero de lunes a viernes, no. A las 10, pero no a las 11. Okay. Entonces, si fuera el caso, debo afirmar primero, como teníamos yes, I am, cuando era verb to be. En este caso, igual debo afirmar, pero ya no es verb to be. Debo utilizar ese subject y ese auxiliar para responder. ¿Cómo sería entonces? Yes. Yes, I do. Very good. Yes, I do, cuando sea positive. Y cuando sea negativo, ahí tenemos el negativo acá que debo decir, pero primero debo negar. ¿Cómo niego entonces? No, I don't. No. I don't. I don't. Very good. Ok, entonces es lo único que debo saber. Ok, entonces, ¿qué dice acá la pregunta? Desayuno a las 11 todos los días, nada más. Esto no lo traduzco, porque si lo traduzco, veamos. Si lo traduzco como hacer, ¿qué es lo que quiere decir?
hacer yo desayuno a las 11 todos los días, no tiene sentido. ¿Ok? Entonces no lo traduzcamos. Simplemente, ¿por qué lo utilizamos entonces si no tiene ningún significado? Nos indica que es una pregunta y nos indica que es presente. Nada más. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Teacher, cuando necesito utilizar el verbo hacer en la pregunta. Ok. Por ejemplo, ¿qué quisiera decir? Yo hago mi tarea, ¿sí? Sí, puede ser. Básicamente igual. ¿Qué necesito para que sea pregunta? Do. ¿De quién estoy hablando? I do my homework. Exactamente. Do I do my homework? Yo hago mi tarea. Do I do my homework? Yes, I do, si la hago. No, I don't, si no. Nada más. Porque estamos diciendo que esto no significa nada ese auxiliar. Solo me indica presente y lo utilizo sí o sí obligadamente para hacer una pregunta. ¿Por qué solamente para preguntas? No tenemos acá un you, no tenemos acá al comienzo, pero sí tenemos su forma negativa para negar sí y solamente en las preguntas vamos a utilizar. ¿Ok? Y aquí está funcionando así como acción, no como verbo auxiliar. Entonces recuerden, aquí está funcionando como un auxiliary verb. Así es como se le llama a ese do en la pregunta. Auxiliary verb you. ¿Ok? Ese es el nombre que recibe y me indica solamente presente. ¿Cómo lo transforma entonces ese? ¿Aprendemos inglés? ¿Nosotros aprendemos inglés? ¿Cómo sería entonces? Do we learn English? Yes, we will learn English. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Aprendemos o no aprendemos inglés? ¿Do we learn English? Yes, we do. Yes, we. Yes, we do. Very good. Yes, we do, porque está ahí, no todos nosotros nos estamos preguntando. Y si, bueno, y si los demás dicen, no, yo no aprendo. Ah, ahí ya sí puedo solito decir, no, no sé mis compañeros teachers, but yes, I do. Yo sí, ¿no? Ah, ahí sí podríamos decir en ese caso. Si nadie habla en la clase, bueno, hablo por mí, entonces, teacher. I do, yes, I do, ¿no? Ahí sí podría ser el caso. And what about the negative? No. No, we No, don't. we don't. No, we don't, entonces. ¿Por qué no, we don't? Creo que acá era no, I don't. No, nosotros está hablando. Claro, ¿no? Muy bien, porque aquí está we, teacher, debemos usar el mismo. Si aquí decía I y utilizamos, lo mismo sucede. Claro que sí. Ok, entonces, no, we don't, right? No, we don't. Ok, great. Y así va a ser lo mismo con el you, pero ese you ya iba a variar, ojo, ¿no? Esa es una pregunta directa, ya no digo yes, you do, ¿no? Sino, ¿cómo sería? Yes, I do. Yes, I do, porque ya es para usted, ¿no? ¿Usted estudia inglés? Ah, sí, yo sí. So, yes, I do, ¿no? Entonces, ¿cómo sería para la pregunta? Do you study English? Ok. You study English? Do study English? Ok, again. Do you study? Do you study English? Study English? Exactly, ¿no? Porque es una pregunta correcta. ¿Estudias inglés? ¿No? Do you study English? And what is the answer? Of course. Yes, I do. Yes, I do. Or? No, No, I I No, don't. I don't. Very good. No, I don't. Ok. ¿O cuál sería la forma más formal? ¿Cómo sería la forma más larga? No hay. Don't. I do not. No hay, do not. Exactamente. Muy bien. ¿No? Si quieren ser formales, no hay, do not. Si quieren ser informales, no hay, don't. Ambas son correctas, ¿no? Muy bien, exactamente. Yes, I do, le vamos a poner ahí entonces. Entonces, no sé si vamos teniendo preguntas o dudas respecto a lo que estamos haciendo, el simple present, pero si se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Aquí, ¿cómo va a ser la pregunta? Solo agrego el auxiliar y la question. They speak English. Teacher, una pregunta. Have dinner no es cenar. Ok, ¿dónde está have dinner? Have dinner. Ah, sí, eso le dije y no me hizo caso. Muy bien. Nos habíamos confundido, lo escribimos 2 veces, ¿no? Exactamente, lo vamos a corregir. ¿Okay? Pero ahí nos damos cuenta, ¿no? Almorzar, pensé que estábamos ahí, me salté al otro. Ok, exactamente, cenar. ¿No? Porque no pueden... Y si yo quisiera decir, yo estudio inglés
los sábados. O Ok, los días sábados. claro, puede decir, ¿cómo digo yo estudio? I study ¿Qué cosa? ¿Lo acaba de decir? English. Ok, ¿cuándo? Mm, On Tuesday. At Sunday. on Saturday. On Saturday. Así sería. Los sábados. On Saturday. Ok, utilizamos ese on con los días, que básicamente sería como decir los sábados. Ah, si digo los sábados, le agrego una consonante, porque Saturday solamente es sábado. Saturdays, sábados. On Saturdays. Ok, así sería. Y la siguiente clase vamos a llegar por eso esto, para que veamos por qué on. Ok, pero básicamente así se lo dice. Los lunes on Monday, los martes on Tuesday. Ok, la siguiente clase, pero no nos saltemos a ese punto. Pero así lo diría, ya que me preguntan. Ok, I study English on Saturday. Ok, muy bien. O yo trabajo los lunes, los viernes, los jueves, los sábados. Vamos a aprenderlo. Ok, no nos olvidemos. Pero lo que importa es el subject, verb y complement nada más. Ok, muy bien. Ahí lo vamos a dejar un ratito. Ok. Entonces la última, para finalizar ahí el day, solo veamos que el do, ¿no? Do they speak English? Do they speak English? Do they speak English? Ok, todavía no sabemos quiénes son ellos, pero supongamos que son el otro grupo de la noche. Ok, y si están en el CAI, obviamente, ¿no? ¿Cómo sería positivamente? Yes, They do. they do. Or no, They not. Don't. No, they don't. they don't, or no, they do not. Very good. No cualquiera de esas dos, entonces, y listo. Entonces ya terminamos ahí, fíjense. Lo mismo, porque they estamos preguntando por ella. Nada más. Eso es lo que tenemos. ¿Ok? Ok, ahora preguntas y dudas respecto aquí cómo hacer las questions, cómo hacer las affirmative sentence, negative sentence. ¿No? Igual, teacher, igual para la pregunta con la sentencia negativa, igual ponemos el do delante nada más, ¿no? Ok, en las negativas dice. Sí, con las sentencias negativas. Por ejemplo, quiere decir que si ustedes no aprenden inglés, digamos, ¿no? Sería do we don't learning English. Para preguntarse, pero. Ajá, transformándola en pregunta. Ok, si fuera así sería con don't you, right? Si es que quieres no aprendes inglés, ¿no? Para pregunta. Ajá. Si es que quieres. Pero, o cómo me dice, tal vez. Claro, por ejemplo, si decimos, claro, si yo quiero la negativa, la sentencia negativa, ponerla como pregunta. Ok. Sí, sería. Ponemos el do también. Si fuera negativa, claro, bueno, la respuesta es lo que va a variar. Okay. Ya, se intercala, hermano. Dígamelo su ejemplo mejor para que yo le pueda ayudar. Por ahí lo voy a confundir, por eso mejor dígamelo. ¿Qué es necesariamente como lo que quiere decir? Lo que pasa es que quería ponerle una fórmula, así como está la formulita que ponía arriba, es aumentarle a la sentencia afirmativa el do delante del sujeto, verbo y complemento nomás, ¿no? Exactamente, solamente le va a agregar acá el do, nada más para hacerlo pregunta, dice, ¿no? Ajá, allá arriba el do. Y aquí solamente el question word y se transforma en pregunta para las Para la negativa, no, porque para eso preguntamos ahí, ¿estudia o no? Otro lado, ¿no? Exactamente. Ya. No hay necesidad, ¿no? No, aquí no, porque solamente es una negación y aquí es una afirmación. Ya para para hacer preguntas, ahí sí. A la positiva solamente. A la negativa no. Muy bien, excelente. No lo iba a confundir con las otras. Okay. Entonces, digamos, no puede existir la pregunta, ¿y tú no tienes clase? ¿Algo así? Existe, pero sería así. Ya no tendríamos que tener el don't acá, sino moverlo acá adelante. No tienes clase, ¿no ves? Diríamos, ¿no? Don't you have classes? Don't you have class? Así sería, ¿no? Pero se van a confundir con eso, ¿no?
porque a eso lo van a aprender igual, se le llama tag questions y se lo dice de otra forma. Se dice, ok, you don't have classes, se lo dice de esta forma. You don't have class. Y utilizamos acá, do you, así se preguntaría, ¿no ve? ¿No tienes clases? ¿No ve? You don't have class, do you? ¿No? A eso se le llama tag question, pero se van a confundir con eso. ¿Ok? Por el momento solo aprendámoslo de esta forma. ¿Ok? Si no, va a haber una grave confusión, estoy segurísimo. Eso lo van a llevar en el nivel, creo que 7 por ahí, porque es un poco muy avanzado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí lo tenemos por el momento, hagamos por eso las simples, como dice ahí, simple present, preguntas simples de respuesta de sí. No, fíjense que acá, cuando la pregunta empieza con you, no respondemos porque sí o dar otra opción. Solamente decimos sí o no porque la pregunta es precisa, ¿no? ¿Aprendemos inglés? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. No dice por qué, no dice cuándo. ¿Do we learn English? Yes, we do. No, we don't. Nada más. ¿Ok? Si yo le digo, por ejemplo, en el examen, ¿do you work every day? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Do you work every day? Yes, I do. Yes, I do. Y listo, no es necesario que me digan sí, porque es que tengo que pagar al banco, es que tengo que pagar mis estudios. No es necesario eso, porque la pregunta solo dice si estudia o no, nada más, ¿no? Entonces por eso, yes, I do o no, I do, y listo. Ahora que vamos a aprender igual a hacer preguntas específicas, why do you work? ¿Por qué trabaja? Ah, ahí sí sería distinto. Why do you work? ¿Por qué trabaja? Trabajo porque tengo que pagar, I have to pay the bills, tengo que pagar las cuentas, esa, ¿no? Pero ya es otra pregunta más específica, ¿ok? Entonces, pero igual lo vamos a llevar, ojo, está acá nuestro avance, pero por el momento, de sí y no, ¿ok? Entonces, ya lo hemos guardado esto, se los voy a compartir enseguida así bonito, porque le da una sección ahí, pero quiero lo siguiente, como ya tenemos solamente un minuto, que hagamos lo siguiente. ¿Ok? ¿Para cuándo? Para la siguiente clase. Nos hemos explayado mucho tiempo, pero espero que haya valido la pena, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es su tarea para la siguiente clase? Hacer 3 páginas del Word. No, mentira. ¿Ok? No. Si no, se van a aburrir, ya no van a aparecer, hoy aparecieron poquito, ¿no? La próxima clase ya no aparecen, sino. Ok. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a hacer esto, students. Page 98. Exercise number 1 and exercise number 2. Vamos a hacer la number 1 para que vean que está sencillo, para que vean que no digan, no, ese teacher solo daba tarea y no enseñaba, ¿no? So, look at here. Complete the sentences with the correct verbs in parentheses. Esto solamente al orden donde corresponde. Básicamente, no existe la forma no did. Debe utilizar el auxiliar que corresponde en su forma negativa del simple present. ¿Cuál es? ¿Cuál es el auxiliar negativo que hemos aprendido? Don't. Entonces vamos a poner ese don't acompañado del verbo, sí o sí, porque si no hay verbo, no estamos siguiendo la regla, ¿no? Don't eat, entonces, ¿no? Lo mismo acá, como no existe not like, no existe. Do not sí existe, más su verbo obviamente es el like. O si no, don't like. ¿Cómo sería la number 1 entonces? I like pizza. I like pizza, positivo, ¿no? Porque no tiene ahí el not. Si no tiene el not, no es necesario el auxiliar. Solo los que tengan not. ¿Cómo sería la number 2? We, eggs and cheese. We don't eat eggs or cheese. Ok, we don't eat, ¿no? No comemos, ¿qué? Huevos o queso, dice, ¿no? Son alérgicos, seguro. So, we don't eat eggs or cheese. Number 3. They don't. They not have. They don't. They don't. Very good. Recuerden el auxiliar sí o sí. Porque si ponemos no, ya estaría incorrecto. No, no les enseñé esa forma ya. Les enseñé do not más el verbo, o si no don't más el verbo. ¿Ok? Entonces, complétenlo para la siguiente. Hicimos 3, si se dan cuenta. ¿En cuánto tiempo? 10 segundos, ¿no? La number 3, veamos la number 2. ¿Qué debemos hacer acá? Order the words to make questions. Pongamos en orden. Así van a tener preguntitas para su segundo examen. Así ustedes deben ordenar qué va al comienzo, qué iba después. Hicimos una formulita por eso. ¿Cómo sería la question? You, meet, eat, do. You eat. Meat. eat meat. Do you meet, eat? ¿Carne come? Do you eat No meat? eat
meat. Meat. Do you eat, you see, ¿comes carne? Do you eat meat? ¿Y cuál sería la respuesta? No, No, I don't. No, Very I don't. Y listo, porque ya él nos dice el no, por eso. Si dice yes, ojo, cuidado que le pongamos no, I do. Es como decir sí, pero no, ¿no? I don't. You like Indian. Y acá dice, ¿cómo creen que es acá? Do you like Indian food? Yes, do you like Indian? Oh, capital letter, ¿no? Ya le estaba poniendo sin la capital letter. ¿Y cómo es? Nationality. So, do you like Indian food? ¿Te gusta la comida? ¿No? Indian. ¿No? Yes. Yes, Do. we do. Excellent. Listo. Eso es lo que vamos a hacer. Fíjense que ya quedaron dos. ¿No? Ok. Pero vayamos avanzando con el workbook. Dudas y preguntas en la siguiente clase, bienvenidas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Vayamos trabajando con el workbook. Si hacen el workbook mañana, se van a dar cuenta si es que en realidad entendieron o no. ¿Ok? Entonces nos quedamos ahí. See you next class. Thank you. Thank you. Bye, Bye bye. bye.